cáncer de pulmón. Mutación en la célula basal. Habíamos dicho que el origen era la mutación en la célula basal pluripotencial, que se llama célula de Kurczynski, ¿no ves? ¿Estamos? Esta célula, vamos a decir, era una célula madre que podía diferenciarse, vamos a decir, en una célula ciliada, vamos a decir, en una célula de felicidades, en una célula de morbo, ¿ya? Y que dentro de los factores, los más importantes, ¿qué iba a afectar acá? El tabaco, ¿no ves? El tabaco era, o sea, hoy en día el tabaco va claramente relacionado con un riesgo relativo mayor a 1, que quiere decir que tiene una fuerte asociación con el desarrollo de vamos a decir, del cáncer de pulmón. Entre las otras, ¿cuáles serán? El arsénico, el asbesto, y habíamos dicho que habíamos tenido también componente familiar, ¿no ve? O sea, en todos los cánceres era mucho más frecuente, vamos a decir, la predisposición familiar. Porque si ustedes hablan de cáncer de mama, es el antecedente familiar. Si ustedes hablan de cáncer de ovario, familiar. Si hablan de cáncer de colon, o sea, cualquier tipo de cáncer, el antecedente familiar es uno de los factores, vamos a decir, claramente identificados predisponentes. Por eso se les preguntan los antecedentes heredofamiliares a los pacientes, especialmente en la patología neoplásica. Acá en el cáncer de pulmón, ¿ya? El antecedente heredofamiliar no es tan, vamos a decir así, como fundamental. Sí existe, pero no es tan claramente relacionado. Lo que ustedes tienen que ver es el antecedente de exposición a algún tóxico, a algún irritante crónico que va a ocasionar que la célula de Kurczynski, que es la que se divide, pueda mutar y nos va a dar una célula con una lipida. ¿Estamos? ¿Estamos, ¿no? Bien, perfecto. Cuando yo tengo esta parte, yo tengo que ver cuál es la clínica. ¿Cuál era la clínica del paciente? Yo tenía que ver aquí claramente dos tipos de patología. Uno que era o sea, yo tenía que ver más o menos la característica clínica de lo que serían los tumores, vamos a decir centrales, y los tumores periféricos. Entonces, de hecho, ya, en los centrales eran, vamos a decir, los más frecuentes. ¿Cuál era la clínica de los tumores centrales? Yo tendría que reconocer en un paciente con una patología que me haga sospechar que tenga tumor. ¿Cuál era? Yo voy a tener los síntomas sistémicos, ¿no ves? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un paciente, la edad que fuera, que seguramente va a ser 30, 40, 50 años, que va a tener el antecedente de exposición al tabaco desde sus 16, 17, 18 años, es lo que normalmente pasa, ¿no? Porque el paciente trabaja en una fábrica minera, en una fábrica de frenos, qué sé yo, o está en una zona endémica que va a hacer que esto se me manifieste de esta forma y el paciente va a venir con síntomas sistémicos. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos? Pérdida de peso fundamental. Después, todo lo que sea anemia, ¿no ves? O sea, astenia, adinamia, anorexia, somnolencia en el paciente. El paciente está debilitado, ¿no es cierto? Estas células se están consumiendo la energía. Eso es, vamos a decir, síntoma en general. ¿Por qué? Porque si les digo cáncer de colon, ¿cómo va a venir el paciente con un cáncer de colon? De peso, astenia, anorexia. Entonces, por eso les digo, o sea, lo sistémico es como lo grande, o sea, lo general. En las preguntas les va a salir así, o sea, no solamente en el examen que van a desarrollar ahora, sino en la vida real y en los exámenes de la parte oncológica ya grábense esta palabrita: pérdida de peso, astenia, adinamia, anorexia, ¿ya? En relación a los antecedentes que el paciente pueda tener. En este caso, vamos a decir, exposición a sustancias irritantes. En los otros tipos de patologías es importante y fundamental los antecedentes heredofamiliares. ¿Estamos? Bien, cuando yo tengo una sintomatología sistémica y periférica, ya, entonces yo tengo que poner que la clínica va a ser temprana, y la clínica va a ser tardía. Entonces yo tengo que pensar
Este paciente que ha venido 45, 50 años con antecedente de astenia, pérdida de peso, anorexia, el paciente me va a referir una clínica corta, 6 meses, ya pónganme un año como mucho. El paciente va a tener sintomatología. Y por la principal forma de manifestación de este paciente. ¿Ya habíamos dicho que teníamos? Primero el paciente iba a venir con el antecedente de una tos. El paciente iba a venir con eso, o sea, son síntomas de irritación. ¿Qué paciente que fuma no tose? Todos van a ser tosedores. Y el paciente no se ha dado cuenta, pero está empezando con tos cada vez mucho más fuerte. A ver. Después, el antecedente de que el paciente, a medida que va tosiendo, va a presentar disnea, ¿no ves? ¿Qué paciente que fuma no tiene disnea? No, obviamente no. Pero el tema de que, obviamente, así un paciente que está fumando, fumatérico, y un paciente que el doctor Francisco nunca ha fumado, es de darle una vuelta a la universidad, dice, ¿quieres alcanzar más rápido? El que fuma es el que se va a alcanzar mucho más rápido. Entonces el paciente va a empezar a presentar distintos grados de disnea, ya desde el grado 1 hasta el grado 4, en relación, vamos a decir, a la evolución que tenga la enfermedad. ¿Estamos? Bien, el paciente que viene con disnea, con tos disnea, va a empezar el paciente a presentar episodios de dolor torácico. El paciente empieza a manifestar episodios de dolor torácico. Son como, para que ustedes tengan idea, son de tipo de dolor así tipo lancinantes, tipo punzante. El paciente tiene episodios de dolor intenso. Obviamente, si yo tengo dolor torácico, estoy obligado a descartar qué tipo de patología primero. Una angina de pecho, o sea, que mínimamente el paciente me dice, me duele, o sea, independientemente de la patología, le dicen, me duele el pecho, ya ustedes, por la parte legal, están obligados a descartar que no tenga una angina de pecho. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces el paciente tiene tos, disnea, dolor torácico. ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué? Un poquito, por favor. ¿Hola? El paciente tenía, vamos a decir, manifestación temprana, tos seca, disnea, dolor torácico. ¿Qué más tenía este paciente que era fundamental que ustedes tenían que recordar? Hemoptisis, ¿vale? Paciente que ya tiene hemoptisis, ya entra dentro del diferencial, pero vamos a decir que el diferencial más frecuente sería, vamos a decirlo, la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis pulmonar, con esta característica, ¿no? Tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis. ¿Estamos? Es la característica fundamental que ustedes tendrían que buscar en un paciente con una sintomatología, vamos a decir, central. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Cuál era la característica del paciente con, vamos a decir, neoplasia periférica? Que este paciente iba a ser, como dice tardío, sintomático, ¿no ves? Por ese motivo le han hecho una radiografía. Le tenían que sacar el diente, ya han visto una imagen, vamos a decir, que no les ha gustado. Estaba, vamos a decir, en un campo pulmonar. ¿Vamos? Entonces el paciente por lo general viene asintomático y ahí es donde empezamos con el problema. Luego, después el paciente, ya, en la medida que iba progresando, y aquí teníamos lo último, nos habíamos olvidado que aquí la telectasia, ¿cómo va a ser la telectasia en el paciente central? Tenemos el paciente con una telectasia global. Global, o tenemos una telectasia en los tumores así voluminosos grandes que va a ser completa, de esto iba a ser pulmonar. ¿Se entiende, no? Bien. Bien, este paciente tenía una telectasia, vamos a decir, era asintomático y la característica es que este paciente iba a venir con episodios de tos productivo. A ver. De hecho, este paciente ya lo teníamos que sospechar, paciente fumador, vamos a decir 45 años. Estoy sospechando que el paciente tenga algo, es porque el paciente ha tenido 3, 4 episodios de neumonía en el mismo año. ¿Cuántos de ustedes han tenido neumonía y así en el año, este año, por ejemplo? ¿Cómo, no?
Si tienen uno, bueno, puede ser que me he enfermado de neumonía, pero si tengo 3, 4 neumonías en el año, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Bien, perfecto. Yo tengo tos productiva. Perfecto. ¿Qué más tendría que pensar en este paciente? ¿Va a tener disnea el paciente? Sí. Bien, ¿verdad? ¿Va a tener dolor torácico? Estamos yendo de lo más frecuente a lo menos frecuente. Después, este paciente iba a desarrollar una atelectasia. ¿Qué iba a hacer? Segmentar. ¿Estamos? Ya yo tendría que ver esa característica. Yo tendría que buscar. El paciente me va a venir asintomático. En el momento que ya me está empezando a presentar tos productiva, disnea, dolor torácico y atelectasias segmentarias, yo tendría que empezar ya a tener un poco más de cuidado a la hora de ver las imágenes que le voy a pedir al paciente. Bien, perfecto. Y por último era fundamental que era la presencia de un derrame pleural, que obviamente va a ser maligno. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Así hemos dicho la clase o no? ¿Sí? No, sí, no. Bien, perfecto. Ya está. Nos vamos a poder acordar de esto porque en base a esto van a ser los casos clínicos, ¿no ves? Digo, ya les estoy contando yo cómo va a ser su examen, van a ser casos clínicos esta vez. Bien, perfecto. Cuando yo tengo todo esto, el paciente que viene, vamos a decir con la sintomatología central periférica, ¿ya? Yo tengo que pensar más o menos qué tipo de tumor va a ser, que ya les había dicho también ustedes. Bien, entonces sí voy a tener aquí dos tipos de tumores. ¿Cuáles eran los centrales? ¿Ya puedes? Oye, bien se usamos, posibilidades de nivel. A ver, ¿cuáles son los tipos de tumores centrales? ¿Cuál? Y el tumor de células no pequeñas, ¿no? O sea, de células pequeñas, o sea, de células no pequeñas. En este caso teníamos el y teníamos el adenocarcinoma o bronquio y el de células grandes. Muy bien. Cuando yo tengo este tipo de tumor, del pulmón, yo tengo que ver, vamos a decir, las siguientes características. ¿No ver? Entonces, ¿cuál es el más frecuente? ¿La frecuencia? Este es el más frecuente, ¿no ven? ¿Cuál es el segundo en frecuencia? Ya os he dicho, ¿no? En medicina solamente hay lugar para el primer lugar, no hay segundos lugares en medicina. Pero este no estudió medicina, este es cáncer de pulmón. ¿Cuál es el segundo más frecuente? El segundo en frecuente, ¿no? ¿Cuál era más frecuente en razas europeas? Frecuente en Europa, y este era el menos frecuente. ¿Estamos? Entonces yo tendría que dividirlo así, no solamente esas cuatro variedades. Perfecto. Después, ¿qué más hemos dicho del microcítico del pulmón? ¿Cuál era la mutación más frecuente en el caso del pulmón? Y yo decía, tengo este tipo de mutación, y solamente con ver la mutación ya decía que era microcítico. Que era una proteína proto-oncogénica. O sea, ¿qué quiere decir? Que tener ese gen ya al paciente le ocasionaba daños, vamos a decir, en la replicación del DNA. ¿Cuál es ese concepto? Lo que me digan, y si yo digo el CEMIC es la mancha marcadora de microcítico.
Ya les están diciendo, ¿no ven? O sea, es un tumor central de manifestación temprana. De hecho, vamos a decir su marcador tumoral. Me ha salido positivo y es el único de los tumores que tiene el CENIC. O sea, ¿qué quiere decir? Que este es negativo, este es negativo, este es negativo. ¿No ven? ¿Estamos? ¿Qué otra proteína estaba presente? Es 53, ¿no ven? Y esta aquí era positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Era un gen reparador, ¿no ven? Un gen anti-oncogénico. ¿No ven? Entonces, de aquí yo qué tendría que acordarme. Me sirve saber que la P53 me va a ayudar en algo o no. Sí. Presente en todos. El que me va a marcar es el CENIC. Si ya con un CENIC en la mano, así ya me está apuntando por el microcítico. Bien, perfecto. Bien, ¿qué más habíamos dicho del microcítico? ¿Qué era característico del microcítico? Ya, ahorita vamos a ver. ¿Qué más? Más cosas. Bien. Vamos a empezar a ver, vamos a decir, lo característico de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo característico? ¿Cuáles son las manifestaciones o los síndromes característicos? Esta era la gran simuladora, ¿no ven? Entonces, la gran simuladora quería decir que este tipo de tumor iba a secretar tres tipos de hormonas, dos características. ¿Cuáles serán? ¿Estamos? ¿Cuáles eran las manifestaciones del síndrome de Cushing? ¿Cómo? ¿Cuáles son las características del síndrome de Cushing? Cara de boca llena, gingiva, miopatía, vamos a decir, osteodistrofia distal, enfermedades inferiores, presencia de varices, estrías, hiperpigmentación, hipertensión arterial, presencia de edemas, náuseas, vómitos, etc. Eso que vamos a decir endocrinología, pero no está por demás que lo asocien, porque el paciente puede venir por un síndrome de Cushing, ya, ni en la corteza suprarrenal, ni en la lente hipófisis había tumor. Entonces teníamos que buscar un microciclo de pulmón. ¿Qué más será? ADH. Síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Qué es el ADH? Cuando yo secreto ADH, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Se tiene? Agua, no se tiene líquido. Y al tener líquido, el paciente que iba a formar una orina concentrada y por ende iba a tener la presencia de formación de edemas. ¿No ves? ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Qué otro síndrome más había acá? El síndrome del hito blanco, ¿no ves? Que era una debilidad en la musculatura. Pues ese es un síndrome inmunológico que al paciente le iba a desencadenar una debilidad muscular de predominio distal. Perfecto. ¿Y cuál era el otro síndrome más que tenía que yo recordarme con el microcítico de pulmón? Característico del síndrome del microcítico, o sea, el microcítico de pulmón. ¿Qué? Invasión del mediastino, perfecto. ¿Pero cuál era ese síndrome? Entonces yo tenía que buscar en el paciente el síndrome de vena cava superior. Bueno, ya se ve que había congestión en la parte, vamos a decir, cefálica cervical, por situación colateral en el tercio superior del tórax. Bueno, estábamos. ¿Qué era? Uno vamos a decir el diagnóstico diferencial del síndrome de Engelton, del óseo, vamos a decir, gigante, ¿no ven? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Entonces, algo yo tendría que acordarme en el momento de, vamos a decir, de presentar cáncer de pulmón era esto.
Bien. ¿Cuál es la característica del epidermoide? ¿Sí? Porque lo hace característico. ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué hormona? PTH. A ver, la aparato. ¿Qué es el aparato hormona? Aumenta la absorción de calcio. ¿Qué quiere decir? Que el paciente iba a tener una hipercalcemia, porque por aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado o excesional y eliminación de fosfato. Así que iba a tener una hipercalcemia y una hipofosfa. ¿Estamos? Bien, perfecto. Y por último les iban a preguntar, ¿qué les iban a preguntar? El síndrome de Pancoast-Tobías. ¿Qué era el síndrome de Pancoast-Tobías? ¿Qué? Más y más. El examen está cerca, por si acaso. El síndrome de Pancoast-Tobías, ¿qué era? ¿Infiltración de qué? ¿Infiltración de? Ya pues chicos, ¿dónde está el síndrome de? ¿Dónde se presenta el Pancoast-Tobías? Característicos que ustedes tengan que ver el ápice. Van a estudiar, ¿no? Van a estudiar mañana y van a dar un examen de 70 o asciende el día de pasado mañana, ¿no? Vamos dando cuenta. Yo que quería avanzar, pero hoy día. ¿Ya? El síndrome de Pancoast-Tobías es una infiltración. Lo característico del Pancoast-Tobías es que hay una infiltración de la pared. Ahora sí. Estamos hablando de los tres primeros arcos costales. O sea, no es toda la pared torácica. Entonces, si el Pancoast-Tobías está ubicado, vamos a decir, central en el ápice pulmonar, ¿qué es lo que va a infiltrar? Los primeros arcos costales, chicos. O sea, los tres arcos costales, los músculos intercostales, las tres primeras costillas. Claramente puede infiltrar, vamos a decir, el esternón, la clavícula, pero seguro que las costillas y los espacios intercostales superiores los va a infiltrar. ¿Estamos? Bien. Lo característico es el síndrome de Pancoast-Tobías. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué va a tener en la extremidad? Parestesias. En la extremidad superior ipsi. Entonces estoy presentando debilidad, hormigueo, punzadas en esta extremidad. ¿Dónde está el Pancoast-Tobías? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿sí? Pensar que algo que está infiltrando, vamos a decir, la casilla costal, está empezando a infiltrar, vamos a decir, el plexo braquial, ¿vale? Y lo que seguramente alguien les va a preguntar al hacer el síndrome de Cornell. ¿Cuál era la característica del síndrome de Cornell? Característica del síndrome de Cornell. De cajón les van a preguntar síndrome de Cornell. Bueno, chicos, van a hacer quedar mal luces la cartón. Pero que tiene. Están descansando los neuronas para mañana. El síndrome de Cornell, chicos, es la artrosis, miosis y anhidrosis. Anhidrosis facial, ¿verdad? Tosis, miosis y anhidrosis facial. ¿Estamos? ¿Sí o no? Tosis, miosis y anhidrosis facial. ¿Por qué se producía el síndrome de Cornell? Porque es una lesión asociada al cáncer de pulmón por compresión de los nervios parasimpáticos cervicales. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Falso? Compressão simpática, porque
Biose parasimpático. Entonces, Moderado. sí. Ahí estamos hablando que el síndrome de Horner era lesión de la cadena simpática cervical, ¿no ven? Qué bien que están recordando. Simpático cervical. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Qué más se les podría preguntar? Caída de pau, pero não transpira. ¿Qué? Tem caída de pau, pero não transpira. Por eso, pues, dosis, meiosis y hidrosis. Ya. Bien, entonces, ya. Hasta ahí hemos entendido, ¿no ve? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Cuando yo voy a pedir vamos a decir, el estudio de este paciente de un cáncer de pulmón, ¿qué es lo primero que le voy a pedir? Raios X. Yo le voy a pedir un laboratorio, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí. Bien, ya ustedes ya nos hemos cansado ya de repetir el tema de pedirle un laboratorio pre-operatorio, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha traído un pañuelito, un borrador acá? Un Kleenex. Yo voy a tener entonces la siguiente secuencia. Gracias. Bien, perfecto. Yo tengo aquí el cáncer de pulmón, ya. Yo voy a poner que yo tengo una masa a nivel central. Entonces esto ya es, no hay mucho que hacer y lo vamos a hacer así. Si yo veo una radiografía así, ¿qué tipo de lesión tengo que pensar en esto? Y el microcítico central es el más frecuente, ¿no? Y el segundo en frecuencia va a ser el epidermal. Si esto va a ser una clínica temprana o tardía. Temprano, ¿no? Yo voy a tener en esto. Esta va a ser una tardía, ¿no ves? Este es el paciente, este es el novio de mi novia, ¿no ves? Digamos que le quiero que le pase. Ya, entonces aquí ya tenemos claramente dividido esto. Yo tengo esta radiografía y bueno, estoy con esta sintomatología, estoy pensando que es una neoplasia de pulmón. ¿Qué le voy a hacer a este paciente? ¿Qué le van a pedir después? Ya le he hecho el laboratorio, le he hecho la radiografía. Yo tendría que pedirle una biopsia ya al paciente, pero antes de pedirle una biopsia, ¿a alguno de ustedes se le podría ocurrir pedirle un TAC? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. TAC. Entonces vamos a taquear al paciente. ¿TAC con contraste o sin contraste? Sí. En teoría, sí. Organización. Sí, contraste. Si es la segunda. Sí, le puedes pedir lo que sea, ¿no? Lo siento, chicos, tengo que borrar todo esto. Supongo que ustedes ya han aprendido, ¿no? Ya, entonces aquí pongo la gran interrogante y tengo que decir qué miércoles es esto, ¿no? Entonces al paciente yo le tengo que hacer su estadiaje, tengo que hacer primero su estadiaje y tengo que confirmar su parte. ¿No? Bien, entonces yo voy a poner aquí al paciente y le voy a hacer un ataque. Bien, TAC. ¿Para qué me sirve el ataque? Tumor, nódulo, metástasis, ¿no? ¿Entiende? La tomografía me va a dar primero, se me va a dar es como corte anatómico, me va a dar el tamaño, localización, forma, relación, el tumor que yo estoy estudiando en relación con las estructuras del tórax, ¿no? ¿Estamos o no? Bien. Entonces, yo voy a ver aquí el tumor y lo que yo necesito es que ustedes, para el nivel que ustedes están, me digan cuál es cómo viví el tumor, por el tumor. En este caso ya estamos viendo que es maligno, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve el ataque? Yo voy a decirle al paciente, el paciente tiene
T1, tiene un T2, tiene un T3 o tiene un T4. Ya, ahora, ¿cómo yo digo que es el paciente es T1? Siguen los chicos de ritmo, ¿no? Lo que ustedes tienen que recordar que el paciente, el T1, o sea, vamos a decir, si yo tengo el corte torácico más o menos aquí, el corazón se representa en este lado, el pulmón del lado derecho está aquí, el pulmón del lado izquierdo está aquí está la columna. Y ahí está el tumor. ¿Tumor central o tumor periférico? Claro, ¿no? Estos los más frecuentes, microcítico y epidemiológico. Se ves así como es como cantaditos y relacionados. Ya, yo tengo que ver más o menos el tipo de tumor. Y el tipo de tumor, vamos a decir, el T1, es ese tipo de tumor que tiene el tamaño, ¿cuál es ese tumor? Tamaño menos de 3 centímetros. ¿Lo ven? ¿Estamos? Entonces yo tengo que ver aquí el tamaño que es menos de 2 o 3. ¿No será? Menor que 3, mayor que 2. Menor que 3, mayor que 2 está aquí. Entonces yo aquí tengo el paciente con un tumor menos de 2 centímetros. Entonces aquí el paciente, este tipo de tumor yo lo tengo que catalogar en menos de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que está menos de 2 centímetros y la distancia de la tráquea tiene que estar mayor a 2 centímetros. Entonces aquí yo tengo que tener el tumor mayor a 2 centímetros de la carina traqueal. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahí no me la puedo más Anota bien la próxima vez, nena. Pero ahí está, el entrenador también. También 3 centímetros. Sí, porque o 2 va a ser 3 a 5, pues. Entonces, inclusive aquí nosotros sí vamos a tener el 1A, este que ya es relacionado, es el 1A es menos de 1 centímetro. El B era entre 1 y 2 centímetros y el C era de 2 a 3 centímetros. Pero lo que ustedes hagan la clasificación T, vamos a decir T1, que vería que es menos de 3 centímetros, o sea, el tamaño de aquí, de esta versión de aquí a aquí, menos de 3 centímetros, estamos diciendo que es el paciente T1. ¿Estamos? Bien, perfecto. El T2, por ende, ¿cuál va a ser el tamaño? 3 a 5. De 3 a 5 centímetros. ¿No ven? ¿Y la distancia de la carina traqueal? Menos de 2 centímetros. Menos de 2 centímetros. O sea, ¿qué quiere decir? En el T1, 2 centímetros, en el T1 el tumor estaba acá. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, el tumor, si está aquí, ojo, no solamente quédense con el periférico, el tumor podría estar aquí. Esto es menos de 3 centímetros, y de aquí, de la carina al tumor, yo tengo una distancia de más de 2 centímetros. ¿Estamos? Ese es el T1. El T2 y el tumor es de 3, vamos a decir, 3 a 5 centímetros, pero la invasión ya está Filtración no creo que sea. ahí. ¿Estamos? Está a menos de 2 centímetros de la carina traqueal. ¿Qué quiere decir? Que se está cortando, o sea, el dedito que queda aquí es cada vez más corto. Bien. El T3 era un tumor de 5 a 7 centímetros. Y aquí ya empiezo ya con lo, vamos a decir, con lo que es, ¿cómo les puedo decir? El acrónimo, ¿no? El T3 significaba T3 de pared. ¿Lo ven? T3 es pared. ¿Qué yo tendría que tener para infiltrar pared? Aquí ya tendría que tener infiltración más infiltración de la pleura parietal Sí. y el peri y la pared Músculo da família postal. E pared de tórax.
pared torácica y cuerpos. ¿Se entiende? O sea, si ustedes acuérdense, el T3 es de 5 a 7 centímetros, ese es el tamaño del tumor. Aquí ya no me interesa la carina, pero lo que yo estoy viendo es infiltración de todo lo que sea pared. Pleura, pared, para que haya pared que tenga pleura, pared. Tendría que decir pericardio, que es parte de la pared. Pared torácica, nos estamos hablando de aquí, vamos a decir de costillas, músculos intercostales, o sea que me está diciendo que esté infiltrando a la parte anterolateral, y es en la parte posterior que va a infiltrar cuerpos. Todo es la pared, ¿no veo o no? ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces aquí yo tengo, entonces en estos pacientes es normal que yo pueda tener desarme pericárdico. Sí. ¿Puedo tener desarme pleural? Sí. Bien, y aquí en el T4 yo tendría que decir que es Más de 7. más de 7 Sí. centímetros. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es un tumor así. ¿Qué les parece este tipo de tumor? ¿Les gusta o no? No. Malo, ¿no ve? ¿Estamos? Bien. Entonces, y aquí yo ya tengo que pensar que el paciente ya va a infiltrar ¿qué? Mediastino, tráquea, esófago y corazón. Entonces aquí el esófago, tráquea, corazón, ¿y qué nervios más? Nervio técnico y vena, cava superior. ¿Se van a poder acordar eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí cómo sí la mitad? Ya, T1 es menos de 3 centímetros el tumor y más de 2 centímetros de la carina. El T2 es de 3 a 5 centímetros, menos de 2 centímetros de la carina. ¿Ya? El T3 es de 5 a 7 centímetros y acuérdense de la pared. Aquí tienen que colocarse pared. Costillas, intercostales, pleura parietal, pericardio y cuerpos vertebrados. Y en la T4 y es más, después es voluminoso el tumor y tiene más de 7 centímetros, igual de mediastino, esófago, tráquea, corazón, ¿ya? Vena cava superior, y ahí el paciente obviamente en el T3, vamos a decir, el tumor es casi sexicado. ¿Estamos? Eso nos está mostrando, vamos a decir, la tomografía. ¿Es fácil que ustedes identifiquen esta imagen con la tomografía, sí o no? Facilito, ¿no? Fácil. Más fácil que esto, cáncer de pulmón, pero ni su tía les va a contar. ¿No ven? Bien, ahora yo cuando tengo que ver, vamos a ver esto, en una tomografía también lo van a ver, yo tengo que ver el nódulo. Nódulo significa ganglios, ¿no ven? Bien, ganglios. ¿Cuál es el número? ¿Quién sabe cuál es el número o el tamaño de ganglio para yo sospechar un ganglio patológico? Cuando digo es un ganglio tumoral y un ganglio patológico. No. El ganglio, cuando yo tengo que sospechar de ganglios, hay varias formas, pero las dos más frecuentes, uno es el tamaño, mayor de 1 centímetro. El ganglio, o sea, los ganglios normales no deberían de pasar un tamaño mayor de 1 centímetro. Es la primera característica. Y la segunda característica es qué forma tiene el ganglio linfático. En forma de riñón. Esa es la característica. ¿No? Yo tendría que ver un ganglio en forma de riñón. ¿Estamos? Bien, perfecto. Pero no veo forma de ganglio de riñón, sino ahí lo estoy viendo con bordes irregulares, o lo estoy viendo, vamos a decir, esférico, ovalado, más de 1 centímetro. ¿Ya? Esas son las características, vamos a decir, a grosso modo, que ustedes les tendrían que sospechar de que están, vamos a decir, con un ganglio sospechoso. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Qué más? Más cosas. Ya. Entonces, yo voy a ver esta tomografía y tengo que ver ahora ganglios. Si yo tengo este tumor y tengo aquí un ganglio,
Y aquí tengo otro ganglio. ¿Qué N es? Tengo que ver con los niveles. Los niveles, o sea, de ganglio linfático, los voy a ver en N1, N2 y N3. ¿Cuándo yo voy a decir que es N1? Siguen en modo. N son ganglios lineares. O sea, ¿qué quiere decir? Para decir yo N1, yo tengo que tener ganglios dentro del parénquima pulmonar peridial, ¿no ven? ¿Estamos o no? ¿Esto es N1 o no? ¿Sí? Digan que sí. Sí. Entonces yo tengo aquí ganglios N1. ¿Cuándo voy a decir que yo tengo ganglios N2? Paratraqueal, ipsilateral o subcarinal. Este entonces sería N2. Y si yo tengo ganglios paratraqueales, contralaterales o supraclaviculares, N3. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Ya? Yo le he hecho una tomografía y ya sé que es, vamos a decir, ganglios N2 y N3. ¿Qué prefiero tener? Prefiero no tener ganglios, ¿no ves? Prefiero no tener ganglios. Ya. Y luego las metástasis, obviamente, ¿qué son metástasis? ¿Qué se consideran metástasis? Diseminación. Si yo tengo un tumor, voy a borrar mis ganglios. Ya este paciente no tiene ganglios ahorita. ¿Ya? Si yo tengo una masa, la masa central aquí y una masa aquí, ¿eso se considera metástasis? Metástasis no, porque sin tórax, no región tórax que no sea el mismo tumor. Claro, correcto. Entonces, esto es un nódulo satélite. O sea, esto es como una diseminación por proximidad, es nódulo satélite. Pero si yo tengo, vamos a decir, esto estamos viendo que yo voy a tener aquí más o menos esto así, y voy a tener esto así, ¿no? Esto es superior, esto es medio y esto es inferior. Si yo tengo, vamos a decir, en la misma localización, en el mismo lóbulo, estoy diciendo que esto es satélite, ¿no ven? Pero si tengo uno aquí, o peor, tengo otro del lado contralateral, ¿qué estoy queriendo decir? Que eso ya es una metástasis, ¿no ven? Bien. Por eso les decía que metástasis iba a ser metástasis A y B. El A estaba dentro del tórax y el B estaba extra tórax. ¿No ven? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Ya le hemos hecho la tomografía, ya hemos hecho el TNM. ¿Qué le hacen a este paciente? No, antes de la quimioterapia. Antes. Bien, yo le tengo que hacer la biopsia. Le tengo que hacer la biopsia. ¿Qué tipo de tumores o qué tipo de biopsias conocíamos? Ya, uno, las que nosotros teníamos aquí en la parte periférica, ¿qué van a preferir en esto? Una punción trans torácica. A ver, yo tengo que hacer una punción trans torácica para que yo meta una aguja y saque, vamos a decir, una muestra del tumor periférico. Ya, queda claro. Entonces, no hay dudas en que la mejor opción para un periférico sería una punción trans torácica con guía tomográfica. O lo van a hacer a ciegas. Trans torácica. Bien, perfecto. No se olviden del apellido. Ya tiene que ser con tomografía, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo le pinche aquí que ahora le pinche aquí, ¿no ves? ¿Se entiende? Y si yo pincho aquí, ¿qué le voy a correlacionar al paciente? Con neumo, entonces flaco favor al paciente. Y para hacer esto, ¿cómo era? yo tenía que hacerle una biopsia trans bronquial, ¿no ves?
paciente le podía meter un fibrobroncoscopio, llegar aquí y ver la indentación y tomar una muestra de aquí, o si está un poquito más alejado, hacer una punción y tomar una biopsia, transprom. Una vez que yo tomo, vamos a decir, la biopsia, lo voy a mandar a patología. Y el patólogo me va a decir qué tipo de tumor es, ¿no? Le va a poner nombre y apellido. ¿Estamos? Bien, perfecto. No nos vamos a meter mucho en el gran concepto de viaje, no vamos a entrar mucho ahí porque no tiene mucha duración. Vamos a meter aquí. Y yo voy a poner aquí, vamos a decir, microcítico, epidermoide, bronquiolo alveolar, células blancas. Bien, perfecto. Entonces, el patólogo nos va a dar estos 4 tipos de tumores. ¿A ver? ¿Estamos? Cuando yo hacía el estadiaje de este tipo de patologías, el microcítico era lo único que utilizaba esta clasificación del TNM para hacer el estadio. ¿Utilizaba o no utilizaba el TNM? Sí. Para el microcítico del tumor, señores y señoras, el tema era que si yo tenía esto, si yo tenía un microcítico del pulmón aquí, ya, yo lo definía localizado solamente cuando estaba, vamos a decir, en un hemitórax. Pero si ya tenía una imagen aquí en el otro pulmón, metástasis, ¿no ven? Avanza. ¿Cuál era la diferencia? ¿Para qué yo hacía el estadiaje en el microcítico? Ya les he dicho que este microcítico es una sentencia de muerte, ¿no ven? Entonces el paciente tiene un pobre resultado en los primeros 5 años de vida. Así que quiere decir, le he hecho un diagnóstico, vamos a decir, en 2025, estaba localizado, seguro que ese paciente, con todo el tratamiento que se tiene el día de hoy, quimio, a veces radioterapia, paciente para el 2030 va a estar tocando la arpa, ¿no ven? ¿Ya? Va a estar tocando la arpa ya por San Pedro, su paciente se va a morir. Lo único que le vas a poder regalar son 5 años más de sufrimiento, ¿ya? Entonces, a este paciente, si está localizado, ¿cuál prefieren ustedes? Mejor, bueno, obviamente no prefieren tener cáncer de pulmón, ¿no? Pero si tuvieran un paciente, ¿cuál prefieren? ¿El localizado o el metastásico? Localizado. El localizado. ¿Qué le podríamos ofrecer al localizado? Le tendría que ofrecer lobectomía, y después de la lobectomía tendría que ofrecerle ¿qué? Quimio. Hoja. Quimio. ¿Ya? El paciente tendría que tener quimio, terapia y radio, terapia post-operatoria. A ver, incluso hay algunos que le van a dar quimioterapia neoadjuvante. ¿Estamos? Si al paciente le puedo hacer, obviamente esto depende del oncólogo, ¿no? Le hago quimioterapia para tratar de controlar el tumor, disminuir el tamaño del tumor, de acuerdo a la localización del tumor. No se va a salvar de la lobectomía y después le voy a hacer quimio y radioterapia postoperatoria. O sea, le estoy dando, yo que lo estoy dando con todo, ¿verdad? Como les digo, o sea, si es localizado, ¿cómo va a estar este paciente a los 5 años? El paciente va a vivir con más o menos sufrimiento y sus esperanzas de vida a los 5 años obviamente son menores, ¿no? Del 50, 60%. Es la que vamos a decir la característica. Otros van a vivir 6 años, 7 años, pero la mayoría se van a ir antes de los 5 años. Al paciente con metástasis, o sea, con enfermedad microcítica diseminada, ¿vamos a operar? No. No, a este paciente le vamos a hacer solamente quimio y radioterapia. ¿Estamos? No. Ya el paciente ya está muerto, ya está por derrame pleural, ya tiene metástasis cerebral,
paciente ya va a tener una metástasis hepática, una metástasis substancial, o de plano ya tiene infiltración de la columna ósea, síndrome de mercado inferior, ¿lo van a poder curar al paciente? No, no existe. ¿Entiendes, no? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, ya está. Y aquí en el estadio, vamos a decir, para estos pacientes, el epidermoide, el bronquio alveolar y el células gigantes, habíamos dicho que los podíamos poner en estadios 1, 2, teníamos aquí el estadio 1A, 1B, 2, silencio chicos, si no corto. Teníamos el estadio 1A, 1B, 2A, 2B, el 3A, 3B, 3C y por último teníamos el 4, ¿no ven? ¿Quieren que les pregunte los estadios? No. Vamos a ver, dígame el estadio 1A y el 9. O sea, por si acaso para el estadio 1A, más o menos así es la fórmula, ¿no ve? Es T1, M0, M0, más o menos así me tienen que responder, ¿no ve? ¿Quieren que les pregunte así? No. Muy difícil, ¿no ve? ¿Ya? Para el estadio 1B es T2, N0, M0 y así. Y después les empiezo a contar. A ver. No nos vamos a meter en camisa de 11 varas porque sé que con eso ustedes se van a complicar y luego van a demandar por agresión psicológica, mal plata a la mujer. ¿Ya? Igual de todos modos, con el tiempo tendrían que aprender el estadio. Especialmente los que piden las cirugías. Bien, ya está. ¿Hasta dónde digo que es, vamos a decir, quirúrgico? Eso sí les voy a preguntar. 2B. ¿2B? Sí. ¿Alguien más? 3A, quimioterapia más cirugía. Sí. Aquí en el paciente tendría que hacer 3A. 3. ¿Qué? ¿Qué? No, perdón. No, o sea, hasta el 3A, hasta el 3A es quirúrgico. El 3B es la gran interrogante, porque a este paciente le tendrías que hacer quimio. Solo eso. O sea, no, para. Aquí nos vamos a confundir. ¿Cuáles son los mejores estadios? ¿Prefieren tener 1A, 1B, 2A, 2B o 3? No. O sea, los mejores estadios van a ser los menores, ¿no ven? Entonces, imagínense si yo tengo aquí un tumor menos de 3 centímetros, no tengo metástasis y no tengo nódulos. ¿Qué le harían a ese paciente? Por eso les digo. Aquí al paciente le quieres preguntar, ¿no ven? Es mucho depende del paciente, ¿por qué? Porque me dice al paciente, te voy a operar, ¿quién quiere operarse? ¿Te voy a sacar todo el pulmón o quieres que te saque un cachito del pulmón? Entonces aquí este paciente podría, en el estadio 1A, ya especialmente el estadio 1A, yo trataría de hacer cirugía conservadora, ¿no ve? Podría hacer una resección segmental. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el pulmón, ¿no ve? Imagínense, yo tengo aquí un tumor epidermoide, menos de 3 centímetros, ¿qué hago? Me llevo el tumor, ¿no? La resección segmental. Para un tumor pequeño, yo podría plantearme una resección segmental y hacer quimioterapia después, pues sí, bueno, no es agresivo, es epidermoide, es un estadio inicial, lo opero así y sobrevive, ¿no? Siempre queda la duda, siempre va a quedar la duda de que puede existir la posibilidad de que luego podamos tener una debilidad. Sí, pues esa es la duda. ¿Quieres que te opere conservadora o quieres que te saque todo? ¿Qué voy a hacer aquí? Lobe. Va a variar en el paciente la matriz. Entonces al paciente le voy a decir, o quieres segmentario o quieres Lobeck. ¿Qué quiere decir? Que si esto venía así, este era superior, este era medio, este era inferior, ¿quieres que te opere así o quieres que directamente te lo saque esto? ¿Qué prefieres? Esta aquí ha pedido, pero yo te digo, si hago la resección segmentaria, o sea, siempre existe el riesgo de que puedas tener una recaída.
Yo sé que médicamente, científicamente, o sea, yo estoy secando el patólogo, va a decir más de 1 centímetro, me quedo tranquilo, pues. Pero no te puedo yo garantizar y decirte que no pasa nada. ¿Bueno? Ahora, ¿qué quieres que te hagas? O sea, una resección atípica, una segmentectomía, o que te haga una ovectomía. A decisión de cada uno, ¿verdad? Cada quien está, o sea, cada quien tiene la libertad de colocarse una pistola aquí, ¿no ves? El que te dispares ya depende de vos, no depende de mí. ¿Entiendes? Entonces, al paciente yo le voy a plantear una lobectomía. Y a medida que vaya avanzando el estadio del tumor, ¿ya? ¿Qué le plantearían al paciente? Básicamente tu zona. No, antes. 3. Al paciente, o sea, aquí usted ve una resección segmentada, una lobectomía, y aquí tengo que hacer una resección pulmón. O sea, ¿qué quiere decir? Que al paciente le voy a borrar todo el pulmón, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de estadios que van a ser T3 o van a ser T2. O sea, el tumor está a menos de 2 centímetros de la carina traqueal. O sea, ¿qué quiere decir? Para yo hablar en un tumor, vamos a decir 2B, para hablar de un tumor 2B yo tendría que tener mínimamente un tumor, vamos a decir, tumor 1C con presencia de ganglios N1. O voy a tener un tumor 3 con N0, M0. Estamos hablando de un estadio 2B. Aquí estoy diciendo, mi tumor es 1C. ¿Qué tamaño tiene el tumor? Menos de 3 centímetros. Ya, pero ya tengo un ganglio. Ya. A ver. Eso sea un tumor pequeñito con un ganglio lineal. Y aquí en el mismo estadio, vamos a decir 3, o sea 2B, estamos hablando que yo tengo un tumor 3. ¿De qué tamaño era el tumor? De 3 a 5 centímetros. Pero vean la diferencia, no tengo ganglios, no tengo metástasis. Entonces, pero ya este paciente, ¿dónde ya está el tumor? O sea, la carina ya está, vamos a decir, menos de 2 centímetros. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tumor está invadiendo ya prácticamente cerca de la carina, ¿no ven? Entonces, ¿qué hacen? Lobectomía, ¿no ven? O no, o resección pulmonar. Por seguridad del paciente le digo, mira flaco, tu tumor está aquí. Ya, y probablemente la infiltración está aquí. Entonces yo te reseco aquí, ¿no ven? Me llevo todo esto y cuidado todo el pulmón, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si lo tengo aquí? ¿Qué? Ah, si no, claro, ya tiene criterios de ICC y accesibilidad, porque el paciente ya no va a vivir. Habíamos dicho que teníamos criterios de operabilidad y teníamos criterios de accesibilidad. Si el paciente tiene un tumor, un T2, es un microcíclico, un epidermoide y tiene síndrome de Fancos, ¿podría entender o no? Bien. Entonces, a este paciente yo le tendría que pedir primero resección atípica para, o sea, estamos hablando de la resección, chicos, atención, no se distraigan, no se extrañen, no corriendo ahorita. ¿Ya? Yo para el tumor 1 yo tendría que pensar que el paciente tiene, vamos a decir, para resección atípica, un tumor 1A. Bueno, es al único que le vamos a plantear resección segmentaria. El 1B, el 2A, el 2B, ya tendría que pensar en lobectomía. El 2B y el 3A ya tengo que pensar en la resección pulmonar. ¿Vamos? El 2B, perdón, el 3B era el paciente que ya teníamos que decir que el paciente teníamos que darle una quimioterapia. Vamos a repetir, tratando de reducir el tamaño del tumor. Si reducía el tumor, iba a pasar a ser, iba a pasar a ser 3A. Y con 3A le puedo ofrecer resección pulmonar. Sí, le puedo ofrecer resección pulmonar. Obviamente el riesgo sigue latente, ¿no? Ya, perfecto. Y si no reducía el tumor, ¿seguía siendo 3B? Sí, para el chip.
este paciente, entonces ya iba a ser entre el 13 y el 4. Quimioterapia varia. Vale, a ver. ¿Estamos o no? Sí. Pues si acaso no lloren después del día de mañana, viernes, que son ustedes, si les digan, a ver. Si tengo un paciente con un cáncer microcítico del pulmón, el estadio 3C, resección pulmonar, microcítico del pulmón, estadio 3C, resección pulmonar, falso verdadero. Más falso que Evo Morales. Más falso porque cuando se está hablando de microcíticos solamente hay dos estadios: localizado y diseminado, avanzado. Solamente hay dos estadios. ¿Ven cómo son los productos definitivos? A ver, entonces podemos tener el tercer niño. ¿Estamos? Bien, perfecto. Cáncer de pulmón, algo más. ¿Alguien quiere preguntar algo de cáncer de pulmón antes que lo olviden? ¿Algo de cáncer de pulmón que no se haya quedado claro? Si no responden cáncer de pulmón, porque están sonados en el examen, ¿verdad? O que les va a venir las preguntas para el razonamiento, no es así como es, ¿no? Vamos a ver hasta la luz. Pero esta es la clave del éxito, ¿no? Bien, ¿cómo era la característica? Aquí en la pregunta, ¿no? ¿Cómo es la característica del infiltración del mediastino? Está relacionado con el mediastino, ¿no? Si yo no puedo saltar de cáncer de pulmón, infiltración del mediastino. ¿Ángulo obtuso o ángulo agudo? Los ángulos eran Sí, te había venido a la clase, ¿no ves? Yo tenía un cáncer y me decía que el cáncer iba a ser así. Ahora díganme, ¿ese tumor es del mediastino o es del pulmón? ¿Cómo es? ¿Quién da mediastino? ¿Quién da pulmón? A ver, de aquí para allá, pulmón, de aquí para acá, mediastino, ¿sí? No preguntas, por ejemplo, ustedes tienen que relacionar con los cualquier forma de examen o de examen regular, tienen que hablar de ángulo de clase. Y si veo así, en ángulo, ¿qué es ese? ¿Ángulo agudo o ángulo obtuso? Agudo. Entonces eso es mediastino o pulmón. Eso. Combinado por pulmón. Chicos, estamos hablando del pulmón, obvio, no es el pulmón. A ver. ¿Alguien duda de eso? ¿Eso es ángulo agudo o ángulo obtuso? Agudo. Bueno, pues ese tipo de tumor es un tumor que está viniendo del pulmón hacia el mediastino. Ahora vamos a dibujar algo que está aquí. ¿Y ahora ese tumor qué es? ¿Mediastino o pulmón? ¿Por qué? ¿Alguien duda de eso? ¿Obtuso era? Mediastino. Yo tengo una patología mediastínica que está invadiendo hacia está comprimiendo el pulmón. Y si es el pulmón que está invadiendo hacia el mediastino, me va a dar una imagen de ángulo agudo. Bueno, vamos a matar el tema del pulmón. Les deseo mucha suerte con el examen. ¿Ya? Así que el grosso del pulmón va a ser, vamos a decir, en base a pulmón, ¿verdad? Bueno, todo, ya, cuando yo hablo de cardiopatías congénitas, por definición, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Son alteraciones que van a ser estructurales en el corazón y los grandes vasos, ¿no?
yo tengo que saber que es una alteración, vamos a decir que me va a relacionar el corazón con los grandes. ¿Es necesario que recordemos la situación fetal? No, ¿no ven? ¿No? ¿Todos recuerdan la situación fetal? ¿Qué? Del corazón. Entonces, yo tengo que ver en malformaciones cardíacas, lo que voy a ver que voy a dividir a los pacientes en dos grandes grupos. ¿Lo ven? Que eran las CIA y las A. Asianóticas y ¿ya? En asianóticas y asianóticas. Bien, en asianóticas yo tenía que ver en las asianóticas. Yo tenía que ver que el paciente iba a tener dos tipos de grandes grupos, uno que era aumento de volumen y tenía sobrecarga depresiva, yo tenía aumento de volumen y sobrecarga depresiva. Entonces, en los aumentos de volumen yo tenía que pensar que la fisiopatología iba a ser por un shunt izquierda a derecha. ¿Lo ven? Entonces, aquí en las patologías estas yo tenía que pensar en las tres más grandes, o sea, en las tres más frecuentes. Corazón, auriculoventriculares, tabique interventricular, ¿no ven? Entonces, aquí yo iba a tener no sé si mi dibujo se entiende, pero más o menos es así, ¿no ven? Entonces, en las cianóticas yo tenía que ver, vamos a decir, las características primero de sobrecarga de volumen, que eran las más frecuentes. ¿Cuáles eran las más frecuentes? Comunicación interventricular, comunicación interauricular y el ductus anterior persistente. Bien, pues así que con eso ya maté, ¿no ven? Las patologías cardíacas más frecuentes. En teoría, esta presión, o sea, la presión arterial, la presión del lado izquierdo, del lado sistémica, era mucho mayor en relación con la derecha, ¿no ven? Bien, entonces, va a ser una patología asianótica, ¿por qué? Porque aquí mi sangre oxigenada se está mezclando con mi sangre menos oxigenada. Pero este paciente, o sea, de alguna manera va a tener cierta estabilidad hemodinámica porque vamos a decir, hay esa mezcla de sangre. ¿Estamos? Bien, perfecto. Y si yo tengo un aumento vamos a decir, de sobrecarga, por aumento de sobrecarga de presión, ¿de qué estoy hablando? La más frecuente y la que yo me tengo que acordar sí o sí. Estenosis. No, la más frecuente, hasta a mí me hacen equivocar. La coartación aórtica. Y después tenía que ver la estenosis de la válvula aórtica y estenosis de la válvula pulmonar. ¿Lo ven? Entonces, ¿estamos? Ahí tendríamos que ver, ¿no? Ahora, en las cianóticas, yo tengo que ver con aumento del flujo pulmonar y tenía que ver con reducción del flujo pulmonar. Aquí es el gran problema. ¿Cuándo yo tengo qué patología tendría que estudiar para decir que tengo un aumento del flujo pulmonar en las cianóticas? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué? No, dos grandes patologías que yo tenía que ver. Yo tengo que ver aquí en el aumento del flujo de volumen, que es la transposición de gránulos. Y en la reducción del flujo pulmonar, la tetralogía. ¿Lo ven? Ahí tendría que
empezar a enfocarme, vamos a decir, una metodología. ¿Cuál es la clínica de este paciente? Pues de la mayoría de estos pacientes, ¿por qué van a venir? Los pacientes van a tener los retardos del crecimiento, vamos a tener desarrollo ponderal, van a tener debilidad, van a tener síntomas de, vamos a decir, de síncopes, mareos, cansancio. Ya a medida que vaya evolucionando la enfermedad, se van a presentar con cierto grado de disnea y insuficiencia cardíaca, ¿no? Es como, vamos a decir, como la insuficiencia cardíaca congestiva que van a desarrollar los pacientes. Bien, ¿qué tratamiento le proponen para la comunicación interventricular? ¿Qué? El cierre del Q, el cierre percutáneo, ¿verdad? La paciente tenía que hacer un catéter en la vía arterial y ver hacia el corazón. O sea, ¿por dónde voy a entrar aquí al catéter? Ya voy a entrar por la aorta. Voy a atravesar el ventrículo. Si estoy aquí en el ventrículo, ¿qué me toca hacer? Colocarle un parche, ¿no ves? ¿Estamos? Perfecto. Para la comunicación interauricular, también cierre del conducto interauricular. O sea, lo que se prefiere hoy en día hacer es el cierre del. ¿Alguno desearía ser quirúrgico a su paciente? No, para demasiada agresión. Y para la persistencia del ductus arterioso, ¿qué tendríamos que dar? ¿En cuánto tiempo se cierra el ductus? Fisiológicamente, ¿en cuánto tiempo se cierra? ¿Qué? 48 segundos. Entonces, fisiológicamente, esto después del nacimiento, en 72 horas tendría que estar cerrado. ¿Cuándo yo digo que tiene el ductus arterioso persistente? Mayor a 6, a 6 semanas. ¿Verdad? Yo tengo, vamos a decir, el soplo maquinario del segundo espacio intercostal, o mi radiación hacia la parte cervical. Yo tendría que pensar que el paciente tiene un ductus persistente. ¿No ven? ¿Cuál es el tratamiento del ductus persistente? La indo. ¿No? Entonces yo tendría que. Ya. Bueno, chicos, a ver. No creo que sea muy complicado, les he pasado las diapositivas de las clases, igual no es lo ideal, pero vamos a decir que se pasen, o sea, todo lo que estén en las diapositivas. ¿Estamos? Preguntas así como tal, van a salir preguntas de cáncer de pulmón, va a salir esto de patología cardíaca, patologías cardíacas y patologías de medicina. Ya esos son sus tres temas más fuertes del examen. Van a haber complementos de examen pleural benigno, ya o sea que estamos hablando de empiema, de todo, pero eso no es difícil, no es muy complicado, no lo hemos visto detalle. ¿Estamos? Así que nada, el bien se quiere usar. Sí.